Hola, mi nombre es Antonio Vukusic, soy el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y en los próximos minutos voy a conversarles sobre el tema que ustedes ven en pantalla desde un contexto histórico académico. Si uno analiza la satisfacción de los sistemas de las personas con los sistemas de salud o de los profesionales que trabajan en ellos desde cualquier perspectiva, hay una gran insatisfacción con estos sistemas, sobre todo a nivel occidental. Y quisiera mostrarles por qué razón podría estar ocurriendo esto desde la perspectiva que les señalé. En primer lugar, les tengo que decir que ya en la segunda mitad del siglo XIX estaban muy bien perfiladas las orientaciones que tendría la medicina moderna, que es la que nosotros practicamos hoy. Esto surge con tres conceptos. El primero, la microbiología, la teoría microbiana de la enfermedad, de Pasteur y Koch. Luego, con la idea de que hay una correlación entre la anatomía, la estructura interna de nuestro cuerpo y las manifestaciones externas o clínicas de la enfermedad, que es propia de Rudolf Virchow, que ustedes ven a la derecha, y más a la derecha, Claude Bernard, el padre de la fisiología moderna, que destaca que la enfermedad aparece cuando hay una falla de la función de algún órgano y desarrolla lo que llamamos fisiopatología, falla de la función y todo lo que conocemos o se conoció como medicina experimental. Con estas tres bases se trata de hacer en el siglo XIX lo que ya en las ciencias duras había ocurrido desde el siglo XVII, es decir, una medicina científica. Si vemos ahora qué impactos tuvo esta medicina científica, podríamos decir que entre los años 30 y 50 del siglo pasado, el modelo biomédico hospitalario que se desarrolla va aumentando progresivamente las expectativas de salud de las personas, porque por primera vez la medicina parece tener impactos importantes y cambiar la vida de los pacientes para bien. Esto lleva como consecuencias muy positivas a superación de problemas básicos de salud pública, el asunto del cuidado del agua, el alcantarillado, los controles de madres e hijos recién nacidos, de manera que vaya mejorando el pronóstico materno-infantil. También lleva al desarrollo de especialidades. Desde el principio empiezan a aparecer un montón de especialidades que van surgiendo a medida que la tecnología y la ciencia progresan y además, ¿no es cierto?, a una institucionalización de la atención con la aparición de seguros públicos y o privados y a una socialización de la atención. Por otra parte, el desarrollo de las especialidades inevitablemente lleva a una fragmentación de la persona, una despersonalización de la atención, y que cada especialista inevitablemente empieza a ver lo suyo, su parte, su órgano, el corazón o lo que fuera, y empieza a costar más ver en el paciente una persona completa. Esto va llevando sobre todo a raíz de los movimientos sociales de los años 60 en Estados Unidos a una autonomía o una aspiración de autonomía del paciente y a una ética que va cambiando desde una relación paternalista entre médico-paciente a una relación más autonómica en que los pacientes quieren participar en las decisiones o tomar finalmente ellos las decisiones de lo que correspondería hacer. El desarrollo de las especialidades, por otra parte, inevitablemente lleva a un aumento de los costos. La tecnología, la producción de máquinas, una serie de cosas. La industria de la salud, piensen ustedes
es la más importante a nivel planetario después, desgraciadamente, de la industria de la guerra, pensando en actividades de tipo legal. Este aumento de los costos en todo el mundo ha llevado desde hace muchos años a una restricción relativa de los aportes fiscales a salud, relativa a las expectativas, me refiero. Por lo tanto, lo que ocurre es que las expectativas que promete la medicina científica se empiezan a dejar de cumplir y aparece como una forma de hacer que se cumplan la salud como un derecho, no ya como un don, que era lo que aspiraban nuestros abuelos, incluso nuestros padres, ¿no es cierto? La salud era un don, un regalo que uno tenía, ahora aparece como un derecho que se puede exigir. Todo esto presiona al sistema, a los profesionales de salud y, sin embargo, básicamente lo que hacemos las universidades en todo el planeta es todavía seguir formando a nuestros médicos y otros profesionales desde la perspectiva biologicista, mecanicista, que se desarrolla con el modelo que les expliqué desde fines del siglo XIX. Ahora, no es de extrañar entonces que Laín Entralgo, este gran médico, historiador y pensador de la Universidad Complutense de Madrid, haya calificado la medicina de nuestros tiempos con dos palabras: poderío y perplejidad. Ustedes ven a la derecha un paciente que está esperando un trasplante cardíaco. Su corazón falló muy importantemente porque hizo un infarto masivo y las máquinas que están a la derecha de la enfermera son una el ventrículo derecho, la otra su ventrículo izquierdo. Lo que está recibiendo es una asistencia ventricular externa como puente al trasplante. Es una cosa verdaderamente notable. El poder de la tecnología hoy día es muy importante. Sin embargo, a pesar de esto, la perplejidad consiste en que con todo ese poder parece que no vamos a ser capaces de resolver los problemas que las personas tienen. Otra cosa que yo agregaría a esto es que se ha producido una confusión entre lo que es medicina y salud. En general, la medicina es lo que viene cuando se pierde la salud. La salud es una construcción personal o comunitaria. Cuando nosotros estudiábamos y estábamos aprendiendo a leer, por allá yo por los años 50, fines de los 50, recibíamos del Servicio Nacional de Salud de la época, todos los escolares que ya leían algo, una vez al mes o cada 2 meses, un boletín del Servicio Nacional de Salud cuyo lema era: por el camino de la salud se conquista la felicidad. No entendíamos mucho lo que era la salud, estos escolares chicos, pero la felicidad sí. Y aparecían ligados ambos conceptos y se nos enseñaba que había que tener cuidado con las moscas, que había que lavarse las manos antes de comer, una serie de cosas muy simples que empezábamos a adquirir como una cuestión que nosotros teníamos que hacer. La salud es algo que una comunidad desea y construye. La medicina es hasta hoy lo que aparece cuando esto falla. Si uno mira en qué situación nos encontramos hoy día, podríamos decir que nuestra medicina ha entrado en una fase de lo que Thomas Kuhn, este físico y filósofo de la ciencia norteamericana, llamaba inestabilidad de sus paradigmas. Estos paradigmas o axiomas son sistemas de premisas desde los cuales se razona y se trata de resolver los problemas. Pero estas premisas de las que se parte no son nunca consideradas un problema, se asumen como verdaderas. Ahora bien, la medicina moderna, que se inicia en el siglo XIX, como les decía, ve en la enfermedad un error o una falla anatómica de la estructura o de la función y propone este modelo mecanicista y reactivo de la enfermedad en la cual el médico tiene que corregir este error. Si vemos, por ejemplo, acá en esta imagen de una coronariografía,
una imagen en que se llenan las arterias coronarias del corazón, ustedes pueden apreciar una zona claramente adelgazada hacia la izquierda de la imagen que representa una obstrucción coronaria que está causando síntomas. Y entonces el hemodinamista, un cardiólogo entrenado, pone un stent, dilata esta arteria y los pacientes y el doctor dicen lo dejamos o quedó como nuevo. Sin embargo, lo que tienen las coronarias probablemente los tienen muchos otros territorios. Esta idea de que la corrección anatómica acaba con el problema empieza a cambiar en el siglo XX y empieza a aparecer otro modelo, un modelo epidemiológico de la enfermedad para el cual el error no empieza en la falla anatómica o funcional, sino que sus causas están en el ambiente, en la sociedad, dependen de un modo de vivir, de una manera de estar en el planeta. Y las decisiones médicas empiezan a ser también vistas como unas decisiones que siempre contienen juicios de valor, conceptos como calidad de vida que estaban ausentes en nuestra, en la tradición de esta medicina que quiere ser científica, que parte en el siglo XIX. Y aparece, como les decía, este modelo epidemiológico de la enfermedad. Hay que pensar que la medicina que viene, que ya está viniendo, ya está aquí, va a ser predictiva, se va a adelantar, no reactiva, preventiva, por lo tanto, en un sentido más cierto que lo que hoy día llamamos medicina preventiva, va a ser proactiva, no reactiva, como decía, personalizada, más que basada en datos de poblaciones que reciben fármacos o tratamientos y que al comparar poblaciones encontramos diferencias significativas entre una y otra. Pero acá hay que pensar que no tratamos nunca poblaciones, sino personas que son muy distintas y la medicina va a estar centrada en la estructura proteica de ella, en la estructura genómica de ella, cuestiones en las cuales se está avanzando rápidamente. Esto va a acelerar la necesidad de que esta medicina sea participativa. Los pacientes van a tener que participar más y la comunidad va a tener que participar más. Nosotros analizamos los problemas de la práctica médica en este artículo publicado en Revistas Médicas de Chile hace ya algunos años, pensando en que lo que hacemos tiene múltiples determinantes, no solamente biológicos. Desde un punto de vista tecnológico, hay que definir mejor la costo-efectividad de todos los métodos de diagnóstico y tratamiento, para no hacer de más ni de menos, sino que lo que parece verdaderamente adecuado. Desde una perspectiva socioeconómica, tenemos que entender un montón de cuestiones, entre otras la lógica de los seguros de salud, sean privados, sean públicos, y de la administración eficiente de los recursos con que contamos. En términos jurídicos, legales, tenemos que asumir el concepto de responsabilidad civil y ser capaces de ir más allá de la culpa o no culpa, cuando las cosas en un paciente no van bien. Se sabe que un 2% a 3%, a lo menos, de los procedimientos médicos se complican, no van como se espera, y aquí hay que mirar las cosas desde una perspectiva de quienes están más cerca de evitar o resolver los problemas, pensando en términos de responsabilidad. Por último, tenemos que tomar decisiones en un marco valórico que está cada vez cambiando, que se está ampliando y que nos fuerza a pensar, a reflexionar desde los valores tradicionales, de la ética médica y cómo hacer que estos valores se mantengan o recreen en la sociedad en la cual estamos viviendo. Desde la perspectiva de nuestros pacientes, lo que podemos decir, esto surge de un montón de preguntas que yo mismo he hecho a pacientes que me ha tocado atender, sobre todo médicos. Los pacientes esperan una medicina oportuna, pero también eficaz, o sea, que las cosas que hagamos resulten y resulten bien. Pero no solo esto, que sea eficiente.
O sea que estos buenos resultados, si los dividimos por los costos, sean de un valor adecuado. Si las cosas que hacemos son extraordinarias, pero los costos son imposibles de mantener, no tiene mucho valor eso que estamos haciendo. Hay que ajustar esta ecuación. Esperan que seamos íntegros, profesionales íntegros, y que estemos pensando primero siempre en los intereses de la comunidad y de nuestros pacientes. Y finalmente, que nuestra práctica sea segura. Segura desde un punto de vista de los resultados técnicos y segura en el sentido de que desde una perspectiva financiera, los problemas de salud están muy bien cubiertos. ¿Qué destrezas debiéramos tener los profesionales de la salud para cumplir con esta esperanza? En mi opinión, y con esto termino, estas tres. Primero, las científicas y tecnológicas, técnicas, que se adquieren en las escuelas de medicina, y los principios éticos con los cuales la práctica médica tiene que funcionar. En segundo lugar, tenemos que desarrollar o potenciar las habilidades transdisciplinarias, más allá de nuestra disciplina, para poder trabajar en equipos ampliados, más allá del equipo de salud habitual, con otros profesionales que van a estar presentes siempre. Comunicadores, abogados, ingenieros, eticistas, administradores y, en mi opinión, la propia comunidad a la cual nos debemos. La comunidad debiera estar más cerca de la Facultad de Medicina porque ella es la que va a recibir o no recibir lo que espera de acuerdo a sus expectativas, y nosotros tenemos que conocer esas expectativas de manera que nuestros currículums surjan, ojalá, de las necesidades concretas de las personas que demandan nuestra atención. Y finalmente, todo lo que hacemos en nuestra práctica, en cualquier sentido, deberá ser ordenadamente medido, cuantificado, de manera de poder hacer las modificaciones, los cambios que parezcan necesarios en un diálogo con la comunidad para que los profesionales que salen de las universidades, que trabajan con ciencias de la salud, puedan conversar de lo mismo con las personas que los requieren. Bien, esto es lo que quería conversar o decirles como una suerte de insumo para tener en cuenta, si les parece oportuno, en el conversatorio que va a ocurrir con respecto a el rol o cómo podría insertarse una nueva salud en una nueva constitución. Muchas gracias.